Entonces vamos a arrancar, vamos a hacer un resumen muy rápido para aquellos que de pronto no tuvieron la oportunidad de escuchar el tema del día de ayer. El día de ayer estábamos hablando acerca de la profecía de Daniel del capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 37, 38, pero nos quedamos cortos porque el tiempo apremiaba y fueron 45 minutos. Hoy les voy a pedir disculpas porque quizás me pase unos minutos de más, pero voy a tratar de ir rápido y muy conciso, tratando de transmitir, porque esto tiene mucha profundidad y tiene mucha simbología. Entonces les agradezco muchísimo que de pronto puedan colocar un poco de atención a cada símbolo, y si tienen preguntas, de pronto al final del tema o más adelante me las pueden hacer por WhatsApp o hacérmelas llegar a través de Julián, no hay ningún problema. Entonces, estábamos viendo que el primer imperio que se formó fue el Imperio de Babilonia, y que gracias a este imperio nosotros heredamos lo que es el sincretismo o la globalización cultural. Perdón, yo hago una pregunta. ¿Están grabando el tema o...? Sí, ya se está grabando. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, Babilonia como tal heredó o nos heredó lo que es el sincretismo, que es la globalización cultural, porque ellos lo que buscaban era mezclar absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura. Esto implicó que muchísimos pueblos, cada uno aportara lo suyo, tanto lo positivo como lo negativo, y de esta manera, cuando fue invadido por lo que conocemos como Media y Persia, ellos nos heredaron o ellos entregaron al mundo una globalización económica, y con estas dos herramientas que fueron también heredadas al imperio griego, perdón, de esta manera tenemos que el Imperio griego nos heredó la política, la filosofía y muchas cosas más, pero en lo que destacó fue en la política, y nos heredó lo que conocemos como los sistemas de gobierno, y el más conocido era la democracia. De pronto, les invitaría a que pudiesen escuchar el tema como para que puedan profundizar un poco más. Y encontrábamos que en esta profecía o en esta parte de la profecía del libro de Daniel, en el capítulo 7, había una simbología donde teníamos un león con alas, después un oso, y teníamos un leopardo. ¿Qué sucede o qué sucede con las otras dos figuras que ustedes pueden ver? Si ustedes ven el oso, también va a ser asociado el día de mañana en un tema muy especial que dará Ana, con el reino de Media y Persia, y lo que es una cabra o un macho cabrío va a ser asociado también con el reino de Grecia, y va a haber, hay una gran profecía que explica esto, el conflicto que hubo entre estas dos naciones. Pero no me voy a centrar ahí en este momento. Nos vamos a centrar el día de hoy, ya teniendo esa introducción, en la bestia o en lo que conocemos como Roma, el Imperio Romano. El Imperio Romano nace como república en el año 168 a.C., y hasta el 27 a.C. era denominado como república, es decir, no se consideraban a ellos mismos imperio. Pero con el tiempo ellos se adaptaron, ellos prácticamente adoptaron todas las costumbres griegas porque los veían y los admiraban por la capacidad que tenía Grecia en cuanto a su parte militar, en cuanto a su parte política, en cuanto a su parte filosófica, en cuanto al avance tecnológico, y ellos adaptaron o adoptaron toda esa serie de costumbres y crearon un imperio que llamaron el Imperio Romano, pero a día de hoy mucha gente lo conoce como el Imperio Greco-Romano. Esto es muy, muy, pero muy importante. ¿Por qué? Resulta que si recordamos el tema de ayer, teníamos que en la profecía de Daniel, Nabucodonosor, siendo rey, tuvo un sueño, y ese sueño era una estatua gigante, y esa estatua gigante se dividía en cinco partes, la cual la primera era una cabeza de oro, un pecho de plata, unos muslos y una cintura de bronce, y unas piernas de hierro, y finalmente unos pies que tenían forma de barro y también de hierro. Resulta que lo que implicaba o lo que implica la profecía de Daniel en el capítulo 2 que vio Nabucodonosor, y en la profecía lo que implica en la bestia que está viendo Daniel, hay unas características muy, pero muy particulares, y las vamos a leer. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, por favor.
Y nos vamos a ir casi al final, vamos a ir casi al versículo 25. Perdón, no, sí, vamos al 25, no, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir al versículo 15. ¿Qué dice? Yo, Daniel, quedé muy angustiado por lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaba en pie junto al trono y le pregunté qué significaba todo eso. ¿Qué vio él? Las cuatro bestias. Entonces él me lo explicó. Esas cuatro bestias enormes representan los cuatro reinos que surgirán en la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo altísimo y los santos gobernarán por siempre. Pero Daniel tenía curiosidad, al igual que nosotros. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro, garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si se dan cuenta, en la última parte dice que tenía dientes de hierro y garras de bronce. ¿Por qué? Resulta que el imperio romano absorbió prácticamente todo el conocimiento del imperio griego como tal, y el imperio griego era representado por el bronce. Ese bronce que se ve, o ustedes pueden ver en la imagen de Nabucodonosor, del pecho, bueno, no del pecho, es como el estómago y la parte de los muslos, ese representa a Grecia. Esas son las uñas de bronce de las que nos está hablando esta profecía. Esas uñas de bronce que adoptó, o sea, ya venía el imperio adoptando muchísimas cosas de otros imperios que se han levantado, pero los romanos dijeron, bueno, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros somos sencillamente un imperio demasiado fuerte, pero necesitamos orden, necesitamos que en medio del caos podamos reinar con algo que la gente no, ya nos encontramos con que no fue suficiente con el lineamiento cultural, o sea, permitir que se unieran varias culturas, no fue suficiente con la economía, no fue suficiente con la política, pero ellos dijeron, ya tenemos la fuerza, por la fuerza podemos llegar a experimentar algo más. Y lo que hicieron ellos fue sencillamente adentrarse a algo particular, que es a la religión, entrar a las creencias o afectar la parte espiritual de las personas. ¿Por qué hago esta explicación como tan rápida acá? Porque resulta que uno de los imperios más, por decirlo así, eh, idólatras que existió fue el imperio griego. Eso también lo adoptó Roma. Pero esta bestia tiene algo muy particular. Y es que esta bestia, si seguimos leyendo en la Biblia, nos encontramos con que la bestia es una bestia muy particular porque esta bestia le gusta o no le gusta, se va adaptando. Es decir, que esta bestia muta. Esta bestia muta, va cambiando a través del tiempo. Y eso es algo muy, pero muy importante para nosotros como cristianos, porque cada vez se vuelve especialista en cambiar y en transformar todo lo que el Señor ha querido dar orden. Y ahorita lo vamos a profundizar. Sigamos leyendo en el versículo número 20. 20 dice también, pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de esta cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después que destruyó a los otros tres cuernos. Este cuerno parecía más grande que las demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió juicio a favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Y aquí empieza, a partir del versículo 23, da una explicación. Después él me dijo, esta cuarta vez es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra, será diferente a todas las demás, devorará el mundo entero, pisoteando, aplastando todo lo que encuentra a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán este imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros días y someterá a 3 de ellos, desafiarán al Altísimo y oprimirán al pueblo santo del Altísimo, procurando cambiar las leyes de los santos, sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, el tribunal dictará sentencia y se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Ya con toda esta larga introducción y teniendo en cuenta el tema, nos damos cuenta que Roma evolucionó. Es decir, que de una u otra manera esta bestia desde el comienzo ha venido aprendiendo de los errores de otras y ha ido mutando. Y en la medida que ha ido mutando, se ha ido adaptando a los tiempos, se ha ido adaptando a ese caos que significa la humanidad, porque el ser humano se caracteriza por ser la única criatura que evoluciona constantemente. Ojo, no estoy hablando de la evolución de Darwin, que pasamos del mono, no. Sencillamente que cada día estamos interesados o estamos buscando crecimiento en todas las áreas. Los seres humanos crecemos constantemente a nivel tecnológico, a nivel mental, a nivel físico, a nivel personal. De una u otra manera, nosotros constantemente evolucionamos y esta bestia suele adaptarse a esos cambios. Entonces, ya basándonos en esto, vamos a hacer una pausa. Porque pasamos de una bestia que es totalmente diferente y nos hablan de los cuernos, pero quiero hacer una explicación del significado de los cuernos. Resulta que cuernos o la palabra cuernos viene del primer alfabeto, de la primera letra del alfabeto hebreo, que en este momento estoy estudiando, y el alfabeto hebreo inicia con la letra Aleph. La palabra Aleph en el alfabeto hebreo tiene una representación antigua como un pequeño dibujo y ese pequeño dibujo es un buey. Ese buey como tal viene de la palabra paleo y es muda. Pero ojo, ese Aleph significa muchas cosas. Es decir, que una letra hebrea tiene varios significados. Significa un número, que es el número uno. Significa buey, o sea, puede significar un animal. Y al mismo tiempo puede tener varios significados porque como es la primera letra, se le atribuye al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que es cabeza de buey, es fuerte, significa fuerza, significa líder, poder, potencia, existencia. Esa primera letra, Aleph, es un buey. Y resulta que si ustedes miran el dibujo de un buey, pueden ver en la diapositiva, la las coronas actuales o las coronas como tal, sencillamente son cuernos o varios cuernos al mismo tiempo. Como pueden ver, hay una figurita muy similar. Si miran ustedes esta coronita, es muy parecida a la forma como se dibujaba la letra o antigua Aleph como tal. ¿Por qué hago esta explicación? Porque los cuernos no son cualquier cosa. Tiene un significado muy particular de líder, de liderazgo. Y un líder o tener liderazgo como tal, una persona no puede ser líder si no tiene a quien liderar. Es decir, un imperio no puede ser un emperador, no puede ser emperador si no tiene un imperio. Por ello, se vuelve súper indispensable entender que los cuernos hacen alusión a lo que es el líder del imperio, pero más allá se profundiza porque estamos hablando de que lo importante o lo que resalta Daniel en su profecía no es el líder como tal o el líder de turno, sino el imperio. Es decir, que el espíritu que mantiene ese imperio retrae o está sobre cada uno de los emperadores que ha pasado y cada uno de ellos le ha aportado algo. Pero por el momento, para que ustedes lo tengan como muy presente y lo aclaren, es que el liderazgo va muy, pero muy asociado a la letra Aleph y cada corona, ustedes ven una corona de la reina Isabel, de Darío, del que quiera, las coronas siempre van ligadas a los cuernos. Son pequeños cuernos que se van formando en su figura. Por eso las coronas en la antigüedad eran tan importantes. Esos cuernos representan reyes. Y por ello ya saltamos acá. Y vamos a mirar algo particular. Y es que la evolución o mutación de Roma se ve constantemente. Leamos lo que dice Daniel 7:23. Después dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia que gobernará la tierra, será diferente a todas las demás, devorará el mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que se encuentra a su paso. Esa es la primera parte del Imperio Romano, lo que ustedes conocieron, lo que ustedes vieron en las dos piernas de Nabucodonosor. Les voy a dar un dato muy curioso. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y por qué tenía? Si ustedes se dan cuenta, en el sueño de Nabucodonosor, el imperio de Media y Persia tenían dos brazos y en el imperio romano porque habían dos piernas. Pues resulta que el imperio romano se dividió en dos. Un imperio que se llama, como les explicaba,
un imperio de Occidente y un imperio de Oriente. El de Oriente le dieron el nombre de bizantino por el emperador de esa época que se llamaba Bizancio. Las dos piernas hacen referencia a esto, la profecía era muy clara que era el imperio romano como tal. Pero este imperio romano, pues al adoptar o al adaptarse o adaptar todo lo que es la parte de lo que llamamos la cultura griega, pues nació el imperio greco-romano. Pero ojo, en el capítulo 23 se nota que es un imperio muy fuerte, donde todo lo atribuye a la violencia. Pero después dice, sus 10 cuernos son 10 gobernantes, perdón, son 10 reyes que gobernarán este imperio, luego surgirá otro rey. Quiere decir que después de cierto momento, la evolución hay. O sea, el imperio romano empieza sin cuernos. Después de cierto tiempo nacen 10 cuernos porque son 10 reyes. Después de la caída del Imperio Romano, eso históricamente está demostrado, donde el Imperio Romano de Occidente, en el momento que caen, se divide en 10 partes. Esas 10 partes son 10 imperios distintos, son conocidos como los anglos, los germánicos, los vándalos, bueno, son 10 reinos que no los tengo todos ahorita muy presentes, y 10 de esos reinos, de esos 10, 3 serían destruidos a futuro. Ahora, ¿esto qué enseñanza nos da? Que la bestia constantemente está evolucionando, está cambiando. Y si ustedes se dan cuenta, pasamos del versículo 23 al 24, donde dice que en algún momento van a surgir 10 reyes, y en el capítulo 25, en el versículo 25 dice que desafiará al Altísimo. Perdón, en el 24 dice, luego surgirá otro rey, o sea, después es un evento consecuente, diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Ahorita vamos a profundizar en esa parte. Y finalmente dice que desafiará al Altísimo, oprimirá al pueblo, es decir, que este último gobernante, que es ese cuerno chiquitico que ustedes alcanzan a ver en la última imagen, va a tener unas características muy puntuales. ¿Qué podemos sacar nosotros de ahí o qué podemos tomar como enseñanza? Tenemos que tener en cuenta que si el imperio o lo que es el espíritu de esta bestia está en constante evolución, nosotros tenemos que trabajar por proteger nuestros principios y virtudes. Él se está adaptando, él está mutando, él constantemente está buscando estrategias para engañar al cristiano. Usted y yo tenemos que buscar estrategias para volver a nuestras raíces, no dejarnos engañar. Ojo, esto es un preámbulo, por decirlo así, para que estudiemos y nos dediquemos en la enseñanza de lo que implica la profecía de los cuernos o los cuernos como tal. Entonces, resulta que el cuerno tiene unas características que las vamos a ver. Es un cuerno pequeño, es decir, que es un reino pequeño y van a ser y que y que para nacer o para surgir fue destruido o destruyó 3 reinos. Esos reinos, para los que de pronto saben algo de historia, saben que fueron los ostrogodos, los vándalos y los herulos, fueron totalmente destruidos por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Y aquí es donde empieza el tema, y es que la evolución que tuvo el Imperio Romano fue, primero era un sistema cultural y político, y luego evoluciona a un sistema religioso donde busca controlar incluso la espiritualidad de aquellos que habitan en su reino. Por eso esta bestia es tan, pero tan peligrosa, porque ellos inician o inicia todo 300 años después de la muerte del Señor Jesús. El Imperio Romano adapta o toma todas las religiones habidas y por haber, y lo que funda es una iglesia católica, y a cada dios de esas religiones paganas les otorgó el honor, entre comillas, de darles el nombre de un santo. Entonces ustedes ven santos por todo, San Ignacio, San Patrolo, Santo Finio, bueno, el que sea. Hay demasiados santos que se atribuyen a esos dioses de la religión, de religiones paganas, y ese fue el primer principio de ecumenismo que tuvimos. Y ese es un problema para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adaptado o hemos adoptado muchísimas de esas costumbres católicas, muchísimas de esas costumbres de Roma que a día de hoy
aún siguen haciendo efecto en cada corazón. Y ojo, esto es un problema porque con el debido respeto de aquellos que son católicos, no hay forma de que un santo lo lleve a los pies de Cristo o lo lleve a tener una audiencia con el Padre. Solamente Jesús puede dar una audiencia con el Padre y Jesús es dueño y señor del universo. O sea, ningún santo puede llevar o darle, por decir así, podría darle cátedra a Jesús de algo. Y esto es un problema porque a veces el católico muchas veces confía más en el santo que en el mismo Dios. Le pide más o ora más a una virgen que pues tiene toda la virtud de todo lo que hizo con Jesús, pero no está por encima de Jesús. Es más, ella no puede interceder, bíblicamente es imposible que ella pueda interceder por nosotros ante un Cristo, siendo Jesús el dueño, Señor y sobre todo el amor encarnado. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos o atentemos pidiéndole a otra persona que interceda por nosotros ante Él? Y esto es un pequeño abrebocas de cómo nace la Iglesia Católica. 300 años después se forma el primer principio de ecumenismo de unir muchas religiones y a partir de ahí tiene una característica, es la más pequeña de todas las naciones que nacen y es por eso es un cuerno pequeño, pero dice la Biblia que parece que fuese mayor que los demás. Y si ustedes miran exactamente, un reino no puede ser un reino imaginario si no tiene un lugar donde habitar en la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, el Vaticano es no es un experimento, es el lugar donde se fundamenta, es una nación pequeña con sus propias reglas, con sus propias normas, con su propio dogma, donde habita ese pequeño cuerno. El espíritu de ese pequeño cuerno está ahí. ¿Por qué está ahí? Sencillamente porque en su momento, cuando fue creada la iglesia, se le colocó el nombre Iglesia Católica Apostólica y tiene el nombre romano. Es decir, que es una herencia de Europa, es una herencia de ese reino de Occidente. Ojo, este cuerno tiene otra característica, tiene ojos humanos, tiene conocimiento. Y el conocimiento humano cada día evoluciona, cada día crece, cada día aumenta. Así es el conocimiento de estos ojos. La Iglesia Católica es una de las pocas iglesias que se ha podido adaptar a los tiempos, que ha aprovechado la tecnología, que ha aprovechado incluso el tener información que no sale a la luz para poder determinar la vida espiritual de los seres humanos. Una muestra de esto, ellos durante el oscurantismo tuvieron la Biblia escondida por más de 1000 años. Y esta Biblia, que la tuvieron escondida, fue el motivo, fue la forma como ellos vieron la manera de adentrar a la gente a una falsa espiritualidad durante mucho tiempo. ¿Qué implicó esto? Que mucha gente quizás nunca pudo conocer el nombre del verdadero Dios, que quizás mucha gente fue engañada y de esa manera la Iglesia Católica obtuvo y siempre ha tenido o va un paso más allá en cuanto a nivel de conocimiento y además de eso le sirve para algo más, que es proferir o engañar o transmitir cosas que no son bíblicamente ciertas. Entonces, eso implica los ojos humanos. ¿Qué otra característica tiene el cuerno? Derribó 3 reinos para gobernar, ya lo vimos, que fueron los ostrogodos, los vándalos y los cerulos. Estos 3 reinos fueron desaparecidos y ustedes se preguntarán por qué. Resulta que fueron los 3 reinos que se pusieron a entregarse o arrodillarse o inclinarse ante el Papa de la época. Entonces, por ello, estos 3 reinos desaparecen y a partir de ese momento nos da unas características ya muy, pero muy propias, porque estas eran características como externas, es decir, de aspecto, pero ahora vienen características internas de lo que es o lo que implica el espíritu del cuerno. Y esto es muy importante que usted y yo lo analicemos, porque lastimosamente nosotros venimos contaminados desde esa época, venimos con el ecumenismo a flor de piel. Vamos a verlo. Una boca que hablaba grandes cosas, blasfemias contra Dios. Hay una serie de blasfemias que se ha dicho, que ha dicho la Iglesia Católica a través de los años. Les voy a leer unas que dice así.
El Papa puede modificar la ley divina. Hay un libro que se llama La Prompta Biblioteca del Papa, artículo 2, que dice, el Papa tiene el poder para cambiar los tiempos, para abolir las leyes, para prescindir de todas las cosas e incluso de los preceptos de Cristo. Vamos a analizar eso. El Papa tiene el poder para cambiar los tiempos. Ya lo hizo. Si usted y yo analizamos un poco la Biblia y nos vamos a adentrar, nosotros tenemos un calendario gregoriano. Nosotros no veníamos del calendario gregoriano, nosotros veníamos sencillamente de un calendario lunar, donde este calendario lunar especifica y es claro, el primer día de la semana es el domingo, no el lunes. Ellos quisieron cambiar los tiempos y sí lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Cambiaron el sábado, es decir, cambiaron la fiesta solemne del Shabbat, la cambiaron sencillamente por un domingo. Vamos un poquitico más allá. Muchas de las fiestas que el Señor había dejado, que había colocado, que había presentado, que son fiestas solemnes, que se deben respetar, que se deben ejecutar sí o sí, porque el Señor lo presentó desde hace muchísimo tiempo, se les cambió las fechas. Solo hay que ver que nosotros celebramos el nacimiento del Señor Jesús el 24 de diciembre, cuando se supone que es en un aproximado eh, entre mitad y finales de septiembre, es donde deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, imagínense, la Pascua, que porque Jesús estuvo en esa época, era una época muy dura, porque pues Jesús iba a ofrecer sacrificio, iba para Belén, nos cambiaron esa fecha importantísima, indispensable, por una fecha que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué otra fiesta nos adaptaron? Ustedes han escuchado que la Pascua se celebra y todo el mundo, ay, sí, la Pascua, y nos metieron un tal conejito con unos huevitos. Ese conejo y esos huevitos es una fiesta pagana, donde se le atribuía sencillamente a la diosa de la fertilidad llamada Eris, y Eris o otra llamada Ishtar. Entonces, imagínense, nosotros o la Iglesia Católica ya cambió fiestas solemnes que no se debieron haber cambiado en su momento. Y esto, claro, ha producido que muchos de nosotros celebremos en otros tiempos. Quizá lo hacemos con toda la intención del mundo, pero no es lo que nosotros queramos con buenas intenciones, es lo que el Señor manda. Y lastimosamente, la Iglesia Católica fue la que nos cambió y nos rompió la tradición como deberíamos llevarla al pie de la letra conforme a la palabra del Señor. Eso lo hizo. Además de eso, ha blasfemado. ¿Cómo la Iglesia Católica ha blasfemado? No sé si ustedes han escuchado hablar de algo que se llama las indulgencias. Les voy a explicar qué era una indulgencia. Resulta que yo en esa época quería hacer no sé, ir a destruir un pueblo porque supuestamente no era cristiano, iba y asesinaba, mataba. Y el Papa me decía, bueno, si usted quiere llegar rapidito al cielo, sencillamente deposite una cierta cantidad de dinero aquí en la tierra y listo. Es decir, que el Papa se tomó la atribución del Señor Jesús y del mismo Dios al querer perdonar pecados. Eso es una blasfemia. Se igualó a Dios. Es una blasfemia que a mí me hierve la sangre al escuchar eso. ¿Por qué me hierve la sangre? Porque sencillamente hay un celo dentro de mí que no me permite ni siquiera pensar que estamos a, al nivel del Señor, del Creador. O sea, nosotros no estamos ni a los tobillos de Él, o sea, estamos a sus pies y este se va igualando, o los papas o la Iglesia Católica se va igualando diciendo, oiga, yo puedo perdonar pecados si ustedes depositan dinero. Es una iglesia que modificó la ley. La ley nunca modificó la ley. Jamás ustedes van a encontrar en la Biblia que usted tiene que ir a hacer un confesionario o confesarle sus pecados al cura. Jamás, jamás va a encontrar esta modificación. Es más, les tengo un ejemplo acá más adelante. Solamente comparando los 10 mandamientos, ustedes se dan cuenta que el segundo mandamiento de la ley de Dios bíblicamente dice, no te harás imagen, eso es Éxodo 20, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera, cuarta generación
de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, nos vamos hacia la derecha. Tenemos que el segundo mandamiento de la ley católica es: no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Nos quitaron, nos omitieron ese pequeño mandamiento. Claro, donde lo coloquen, pues están atentando contra ellos mismos porque ellos saben que tienen santos y tienen imágenes. Es decir, que la Iglesia Católica sí ha modificado, sí ha hablado blasfemias contra Dios, porque ellos mismos se han decretado y han dicho: yo, como Iglesia Católica, tengo ciertas potestades. Es más, si ustedes han escuchado, hay una frase que hierve más la sangre, que dice que el Papa es la representación de Dios en la tierra. Y tristemente la gente aún vive con esa parte ecuménica. Todavía vivimos de esas religiones paganas. Entonces, para avanzar, ¿qué tenemos? Que no solamente hablaba cosas grandes o blasfemias contra Dios, sino que además de eso hace guerra contra los santos. ¿Qué implica esto? La Iglesia Católica es experta en hacer persecuciones. Ellos vivieron una época terrible que se llama la Inquisición, donde todo aquel que no creía en la Iglesia Católica, ni siquiera en Cristo, sino en la Iglesia Católica como ente gobernante de lo que era Europa Occidental, de esos 7 reinos, tenía que morir. Algunos acusados falsamente por brujería, especialmente las mujeres. Algunos acusados lastimosamente por ataques inoficiosos en cuanto a la parte espiritual, es decir, si alguien sentía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero el Papa lo decía y no lo ejecutaba, también tenía que morir. En esa época la Inquisición mataron cualquier cantidad de gente, mataron gente en cuanto a la época de los templarios. Los templarios eran sencillamente caballeros o eran asesinos con armadura que en el nombre de Dios iban y destruían pueblos que no profesaban o no querían profesar el nombre de Dios, o entre comillas Dios, porque a ellos nunca les interesó eso, sino en nombre de la Iglesia Católica. Entonces, aquí nos encontramos que ellos son expertos, es decir, que ellos sí han perseguido a los santos. Y ojo, recordemos, la característica inicial que tiene la Iglesia Católica o la romana es la evolución o mutación a través del tiempo. Hoy por hoy ya no nos persiguen con espada, pero sí aprovechan para que a través de las redes sociales nosotros tengamos castigo. La misma bestia ha evolucionado y tenemos que hoy por hoy las redes sociales es la forma como una persona. A nosotros nos parece muy chistoso o he visto muchos videos donde dicen: ah, no, esa persona es tóxica porque está pidiendo respeto. Mire, usted que es mi pareja, está hablando o está coqueteando o está mostrando demás a otra persona, pido respeto. Entonces en redes sociales ponen el ejemplo de que: ah, es que esa persona es muy tóxica. Y se normalizó el pedir respeto, ahorita es sinónimo de toxicidad. Eso es la bestia, diciendo: tranquilo, el ser infiel es normal, eso no pasa nada. Y si le van a decir algo: es que esa persona es muy tóxica. Eso es una manera a nivel de burla, esos son memes, son a nivel de burla, son chistecitos que se van haciendo realidad en la medida que vamos evolucionando como seres humanos y en la medida que la bestia se va adaptando. Entonces, ojo con eso, porque la persecución sigue, solo que la persecución hoy por hoy no es tan abiertamente religiosa, pero sí es una persecución a través de la integridad de las personas en redes sociales, en pensamientos o filosofías extrañas. ¿Qué más de eso? Dice en ese mismo versículo, en el 20 al 22, dice que el cuerno piensa cambiar la ley. Les acabo de mostrar que sí, señor, ha venido cambiando la ley. Miremos, les mostré el versículo 2. Ahora miremos el noveno mandamiento, perdón, que decía: no hablarás contra tu prójimo por falso testimonio, pero mira que aquí ya está cambiado. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué quiere decir esto? Ellos modifican algunos mandamientos o los dividen en dos para completar los 10. Ellos han venido modificando la ley. Es más, si ustedes se dan cuenta, el primer matrimonio católico de homosexuales, lastimosamente, ¿quién lo hizo? La Iglesia Católica. Modificó la ley.
porque, y perdóname por lo que voy a decir, pero la Biblia es clara en decir que eso es inmundicia, que eso, mejor dicho, es de lo peor que uno podría llegar a hacer. Y la Iglesia Católica ya efectuó su primero, ha hecho ya varios matrimonios homosexuales. Es decir, que poco a poco ellos van mutando y van cambiando la ley a su antojo sin que nosotros lo notemos y normalicemos. ¿Cómo normalizan ellos? Con la parte cultural, como lo hizo Babilonia en el comienzo. Todo lo que tenga que ver con sincretismo, de chocar varias culturas e ir evolucionándolas e irlas juntando al punto de que ya llegamos de que la ley de Dios es modificada. Ahora, ¿qué más? Dice la Biblia que a toda tierra devorará, trillará y despedazará. Y esa parte me dio a mí mucho conflicto para entenderla porque yo decía, bueno, pero solamente afectó a Europa. Resulta que ha venido afectando otros, otros sitios, porque los anglos, por lo menos, lo que era la reina Isabel tenía injerencia en lo que es Australia. O sea, el alcance de la reina Isabel y lo que hoy conocemos como Carlos tiene mucha injerencia en Australia. Es decir, que la parte católica sí o sí en algún momento va a llegar o ya llegó a Australia, que no es tan fuerte, quizás, pero va a llegar allá. Y la persecución sigue siendo la misma a través de redes y demás. Y así ha llegado a Europa, ha llegado a Asia, ha llegado a África, ha llegado a Medio Oriente. Y aquí es donde empieza, nos toca devolvernos un poco hasta acá. Resulta que en la historia o en la visión que tuvo Nabucodonosor, se encontró que habían unos pies que estaban formados por el hierro, pero al mismo tiempo por el barro. ¿Esto qué significaba o esto qué implicaba? Que son pueblos que algunos son muy fuertes y otros son muy débiles que se van a juntar en el final de los tiempos o que se va a tratar de hacer una mezcla. Algunos teólogos dicen que el polvo o el barro hace referencia a los países árabes. Otros dicen que no, que hace parte de las democracias y que la parte de hierro sí sigue siendo Europa. Yo creo que es la fusión de las dos cosas porque lo que está buscando, lo que se busca hoy por hoy como nación, es que cumplamos todo lo que dice la ONU. Algunas naciones son muy fuertes como las europeas, pero hay unas naciones muy débiles como la vivimos en América o Sudamérica, y hay otras naciones que sencillamente están ahí como como el barro, que no tienen mucha fuerza, no tienen mucha injerencia, pero hacen parte de un todo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A que sencillamente las características de una iglesia apóstata, una iglesia formada en el nombre del Señor, pero que va a ser modificada, empezó hace mucho tiempo. Hay muchos que dicen que la profecía de que dice que atentará contra los santos y entrará el anticristo al templo, esto viene desde hace mucho tiempo. Que, que él buscará que se haga sacrificio de otras maneras, esto se viene adaptando poco a poco. La bestia sabe cómo hacerlo. La bestia no va a hacer todo de golpe porque va a tener un rechazo. Ella ha ido evolucionando con el tiempo. Recordemos, ella en el Imperio Grecorromano sencillamente era un imperio que no habían salido de los 10 cuernos. En el siguiente se cae el Imperio Grecorromano, entonces salen 10 reyes a gobernar, pero después se da cuenta de que necesitan un gobernante o algo más fuerte para gobernar y es donde entra a afectar la parte espiritual. Y es aquí, como enseñanza, que tenemos que aprender o tenemos que empezar y a escudriñar Biblia y a volver a nuestras raíces. ¿Por qué tenemos que volver a nuestras raíces? Porque nos volvimos expertos en tratar de combinar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Las cosas romanas o de la Iglesia Católica la hemos querido adaptar a nuestro sistema cristiano o a la virtud de la palabra. Yo les nombré solamente uno con los huevos de Pascua en cuanto a las fiestas, pero así tenemos cualquier cantidad de fiestas que nosotros ignoramos, que son escritas y demandadas por el Señor y sencillamente hemos dejado que nos invadan y terminamos adorando una serie de actividades, terminamos adorando incluso una serie de santos que no tenían nada que ver con los parámetros que colocó el Señor en su palabra. Y por ello, para finalizar, me gustaría invitarles a que hagamos un análisis en nuestro corazón y miremos qué cosas tenemos ecuménicas. Es decir,
qué cosas hemos adaptado de otras religiones a mi vida y que han llevado a que muchas veces entre en conflicto con la palabra de Dios. Porque esto es un tiempo, como decía Juli en un comienzo, un tiempo en el que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Quizás nosotros ya veníamos contaminados, pero a día de hoy es necesario empezar a buscar santidad, limpieza, estar en la presencia del Señor. La profecía termina diciendo que esto no lo va a terminar nadie, lo va a terminar sencillamente el Señor. Nadie humano va a poder destruir absolutamente esto. Estamos dentro del imperio, estamos dentro de los últimos tiempos. Hay una parte que me voy a saltar porque el tema es demasiado extenso, que dice que la bestia será herida y será herida casi de muerte, pero con el tiempo se recuperará. Y sí, la Iglesia Católica hay un momento en el que ha perdido o lleva varios años que ha perdido fuerza, pero no se les haga extraño que en unos años más adelante vuelva a retomar. Entonces, este es un pequeño abrebocas de lo que implica o lo que es la profecía o lo que implicaba las cuatro bestias. Les pido disculpas por el tiempo, pero es que traté o sea, de no profundizarlo tanto, sino que tengamos una idea clara de lo que es la bestia, sencillamente que es una evolución de un gobierno o de un imperio humano, el cual constantemente se va a ir adaptando y nos va a ir atacando de diferentes maneras para que nosotros caigamos o perdamos nuestra fe o en su defecto olvidemos nuestra fe. Y de esta manera nosotros tenemos que empezar a luchar contra eso y tenemos que volver a nuestras raíces. Por eso, qué bueno que ahorita hemos como congregación adoptado todo lo que tiene que ver con el sistema de las fiestas solemnes, porque se vuelve necesario. A nosotros nos cambió la Iglesia Católica todo lo que tiene que ver la ley y ha querido irla ajustando de acuerdo a su conveniencia, pero nosotros o la idea de nosotros es volver a nuestras raíces. Por ello, quiero agradecerles, quiero pedirles que cierre sus ojos, incline su rostro. Espíritu de Dios, quiero agradecerte por este maravilloso tiempo, por este tema, Papá Dios. Traté de ser lo más conciso, Señor. Espero que no haya confusión, papá. Y si la hay, que tú seas, papá, el único que pueda eh, darla a entender, Señor, que tomamos este tema con madurez. La culpa no la tiene la multitud o aquellos que son católicos, es el sistema que se creó y por ello nuestro deber es ir y sacar de esas tinieblas a aquellas personas que de pronto están metidas en este sistema y que podamos de una u otra manera ganar más almas para ti. Estamos en medio del mundo, pero no somos parte de él. Y por ello te agradecemos y te rogamos, Papá Dios, que nos permitas disfrutar de este maravilloso tiempo, que nos permita seguir estudiando el libro de Daniel. Sabemos que esto es muy profundo, pero que además de esto, tú nos darás revelación para que podamos asumirlo con madurez y poner por obra cada uno de estos temas que estamos dando. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén.